están? Soy Verónica Alcocer. Hoy estamos en este programa nuevo y felices porque es un programa que habla de una pasión que es la tanatología, es ciencia de vida. La verdad es que encontrar este espacio ha sido un privilegio y hoy es nuestro estreno. Estamos muy contentos. Gracias, Gerardo Said, por darnos esta oportunidad. Y bueno, soy tanatóloga, entre otras cosas, pero me gustaría antes que nada presentarles a mi amiga y a mi colega y a mi socia, no nada más en la vida, sino en este tema que nos atañe a todos y que hemos podido compartir a través de muchas experiencias que más adelante les vamos a contar. Hola, Clau. Muchas gracias, Vero. Estoy encantada de estar esta mañana aquí contigo. Te agradezco muchísimo también a Said la oportunidad que nos dan de iniciar este proyecto, este espacio, de tener este espacio para platicar con la gente un tema que, como ya bien lo mencionaste, es una pasión para nosotros trabajar en esto y poder aportar a los demás un poquito de lo que nos ha enseñado la vida en relación a este tema. Un poquito o un muchito. O un muchito, más bien. Sí, porque nos conocemos hace, ¿qué será, Clau? ¿Como 20 años? Yo creo que sí, como 20 años. Cerca de 20 años y tenemos como una vida paralela que les queremos ir compartiendo poco a poco, pero me gustaría que empezaras tú, Clau, que nos dijeras cómo es que empiezas este camino. Empiezo en esto. Pues mira, la verdad es que a través del tiempo, reflexionando a veces, haciendo una pausa en mi vida, y me pregunto qué hago yo aquí. Y siempre confirmo una misma conclusión, que bueno, que obviamente tiene que ver con parte de mi historia y con parte de mis propias pérdidas, de lo que yo he vivido. Pues quiero compartirles que yo desde que era muy niña, en mi casa se vivía una situación difícil de depresión de papá y mamá. Y cuando papá estaba bien, mamá estaba enferma. Y cuando mamá estaba enferma, papá estaba bien. Entonces, yo siempre oí en mi casa el tema de me quiero morir, no quiero vivir, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Porque mis padres, bueno, pues con unas depresiones muy fuertes, nunca tratados, nunca fueron al médico, nunca lo reconocieron. Y eso, yo siento que creo en mí, pues muchas interrogantes y muchas preguntas. Y yo me acuerdo desde niña haber puesto en la mesa de la casa la plática con mis papás y preguntándoles, oye papá, ¿qué es la muerte? ¿Y qué pasa después de que nos morimos? ¿No? ¿Y qué hay más allá de? ¿No? Y yo comentaba, pues mi mamá dice que siempre se quiere morir y pues si se va a morir, ¿a dónde se va a ir? Entonces desde ahí yo creo que empecé este camino. ¿Y obtenías respuesta? No, por supuesto que no. O sea, por supuesto que me decían, nada, no, no hay nada más allá de, y pues te mueres y ya. Y entonces yo decía, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene vivir? Y de ahí empezar a cuestionarte tantas preguntas de, entonces, pues, ¿para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí sentados platicando? Claro. Y no, efectivamente nunca encontré la respuesta. Yo creo que he encontrado la respuesta justo a través de este camino, de haber estudiado, de empezarme a interesar por la tanatología. Yo estudié primero comunicación, una licenciatura en comunicación. O sea, ahí no te pasaba por la mente meterte a estudiar este tipo de cosas. No, pero más bien no lo había yo descubierto. Exacto. No me pasaba por la mente, entonces empecé a estudiar mi carrera. Después pasa un evento muy importante en mi familia, se muere un primo en un accidente y este primo tenía 20 años y en mi familia había todo, había abuelitos, bisabuelitos, tíos, primos, todo. Sí, como que era la primer muerte que impactaba o te impactó a ti. Que me impactó a mí. Pero en ese momento tú ya estabas casada, ¿no? Sí, yo para ese entonces sí ya había estudiado la carrera. Mi papá me había puesto la condición de que yo no me podía casar si no le entregaba un título profesional. Entonces, bueno, pues ya le entregué el título para poderme casar después de 8 años de un noviazgo con mi actual esposo. Y entonces, ya casada, de repente, pues pasa lo de mi primo.
y fue un gran impacto, porque entonces ahí fue cuando yo realmente reconocí que sí se moría la gente y que se morían los jóvenes y que no teníamos que esperar a que fuéramos viejitos para morir, Claro. sino que también la vida nos ponía de repente caminos que teníamos que ir descubriendo y que teníamos que ir superando. Okay. Entonces de ahí, bueno, yo me acuerdo que fue una cubeta de agua encima, y de ahí yo creo que justo por la necesidad de vivir un duelo sano de este primo que nos causó tanto, una crisis muy fuerte en toda mi familia, yo creo que de ahí fue cuando elegí estudiar tanatología. Ok. ¿No? ¿Y qué es duelo sano? ¿A qué te refieres? Pues mira. O sea, pidieron ayuda, fueron con alguien experto. Sí, pues mira, justamente nosotros viniendo de un antecedente en donde desde la casa no se reconocía que había una depresión, que había una enfermedad ya importante como depresión crónica y que mis papás vivían aquello. Entonces, justo también empezó a coincidir, por ahorita que lo estoy recordando, en que mis padres se separan y afortunadamente por esa separación, mi madre se queda a cargo de nosotros, cinco hermanos, cinco hijos, y entonces empezamos a averiguar qué teníamos que hacer para ayudarle a mi mamá, porque mi mamá, pues hasta intentó quitarse la vida, se empastillaba y llegaba al hospital. Entonces cuando empezamos a vivir eso, dijimos, no, claro que algo pasa, entonces tenemos que buscar ayuda. ¿Y la ayuda de quién? Pues de un médico, ¿no? De un experto. Entonces empezamos a caminar con ella en este camino de buscar un buen psicólogo, de buscar un buen psiquiatra, y al mismo tiempo yo pedir ayuda para la pérdida de mi primo, que me fue muy importante, y que yo pues me sentía que cómo lo iba a manejar, porque desde casa pues no había las herramientas para manejarlo, ni tampoco se usaba. Claro. O sea, en mi casa tampoco se usaba ir al psicólogo, entonces fue todo un tabú. Sí, el tabú de la muerte, el tabú de las terapias o de pedir ayuda. De pedir ayuda para mi madre, ¿no? Cuando mi padre siempre dijo no tiene nada, y pues como nosotros decíamos, ¿cómo que no tiene nada? Se acaba en el hospital. Claro. Entonces de ahí yo creo que se inicia un camino que hoy puedo mencionarlo como un camino sano, porque lo que yo he descubierto a través de mis estudios y mi profesión es que sí hay maneras de vivir un duelo. Claro. Hay diferentes maneras de vivir un duelo y de pasar un duelo, y sí hay una forma sana, que me refiero que tienes herramientas, tienes estrategias, tienes muchos rituales que te pueden ayudar para este duelo sano, para procesar las pérdidas. Y sí, qué interesante, porque ahorita que me lo platicas, aunque ya me sé parte de esta historia, cómo a veces siempre por querer ayudar a alguien, a mí me pasa que llegan al consultorio, te traje a mi mamá, te traje a mi hijo, te mando a mi hermana, es como siempre quieres ayudar primero a alguien, y es difícil que pensemos en nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que en mi caso fue similar, pero sí creo que al final nuestras historias personales nos llevan a nuestra práctica de hoy, porque en mi caso personal yo decía, ¿cómo esto no estaba en mi tiempo? ¿Cómo no existían este tipo de ayudas, de cosas? Yo tenía conscientemente 18 años cuando fallece mi papá, pero yo tenía una muerte atorada de una tía que quise mucho cuando yo tenía 9 años. De esa muerte no me doy cuenta hasta relativamente hace poco, porque yo inicio trabajando la muerte de mi papá, pero cuando yo tengo 30 años, o sea, es decir, yo tuve un duelo encapsulado de 12 años. Un tiempo. Y esa parte se me olvidó preguntarte, porque yo ¿qué manera, cómo te afectó no haber elaborado en algún momento hasta que te das cuenta que hay que hablar de eso, ¿no? En mi caso,
y ahorita nos compartes tú, Clau, fue, yo sentía que me borraba, yo sentía que nada era importante. Estaba con amigas, conocí al gordo, mi primer esposo, que lo amé profundamente, inicié una relación con él, me casé, tuve 3 hijos, la casa, y me perdí en eso, y digo me perdí porque hubo una parte de mí que sí lo pudo disfrutar mucho, pero hubo otra parte de mí que yo no sabía que estaba muerta, porque al fallecer mi papá, lo cual obviamente nos duele mucho, a mí me dolió mucho, en la casa nos duele mucho, a mi mamá, a mis hermanos, no platicamos absolutamente nada. O sea, para ellos, me atrevo a hablar por ellos porque lo hemos platicado en familia y hemos hecho alguna intervención, también viven lo que necesitan vivir, mi mamá trabajar, a sacarnos adelante o a sacar parte de la casa adelante, mis hermanos igual, cada uno con su vida, y no hubo una unión familiar acerca de platicar de la muerte de mi papá, ¿no? Entonces fue muy doloroso porque cuando yo entro por fin a una terapia, es en un momento crucial de mi vida. Yo tengo 30 años, mis hijos están chiquitos, mi matrimonio tiene sus altas y sus bajas importantes, que esa es la luz que a mí me da de decir qué me pasa a mí, ¿no? Y resulta que era esta parte de no haber elaborado la muerte de mi papá. Y ahí, casi ahí fue cuando te conocí, Clau. Sí, yo creo, o sea, que en esa... Cuando iniciamos ese camino, bueno, yo por lo menos de entrarle durísimo, pero al principio fue para resolver en mí, y al ir conociendo este mundo extraordinario, dije, algo necesito hacer por los demás, pero no desde un nivel, ya llegó Super Verónica y te voy a ayudar, sino más bien yo quisiera trascender todo esto que a mí me sucedió y poder compartir a través de mi experiencia esto mismo que tú mencionas de, claro que hay formas, claro que hay manera de viajar ligeros de equipaje, claro que hay cosas que duelen pero que se van acomodando, que al final la muerte no es mala, el dolor no es malo, ni feo, ni desagradable, o sea, hay que, ¿cómo puedes para mí, cuando integré la muerte en mi vida fue cuando mi parte muerta vivió, o sea, como ya me integré, y decir, sí, somos vida y muerte, y eso está bien, ¿no? Y elijo no morirme con los que ya se murieron y vivir mi vida plena, ¿no? Sí, justo ahorita que lo mencionas, me haces acordarme cuando empecé yo este camino, y también justamente fue cuando empecé a tener mis hijos. Tengo 3 hijos, me casé con Héctor, mi novio de toda la vida, y justo cuando ellos eran pequeños fue cuando empecé a darme cuenta que también había otra forma de hacer familia, había otra forma de comunicar, había otra forma de ser pareja, había otra forma de ser mamá, principalmente. Y creo que también me pasó un poco lo que tú dices. Había una mamá, una parte de una mamá con desánimo, con depresión, con pocas ganas de salir. Y así fue cuando me empecé a dar cuenta que yo iba a ser mamá y que podía plantearme otro tipo de ser mamá. Okay. Y entonces, pues empecé este camino justo cuando te conocí. El mundo de las posibilidades. Ajá. Pues qué increíble volverlo a recordar, hacer una mancuerna desde ahí, claro, porque yo creo que sí nos unió los dolores y ahora nos unen los amores. Entonces, pues seguimos con el programa. Vamos a entrar ya de fondo a todo lo que es tanatología. Pues mira, ¿qué empezaremos a compartir? Bueno, en primera es como ok, entonces vamos a una pausa primero, Clau, y ya después le entramos bien al tema. Ok.